ver la grabación. Un placer saludarlos y encontrarlos nuevamente con ustedes. La idea es que podamos seguir avanzando en esta área del ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo y de que podamos seguir avanzando en cada una de las actividades y los retos que tenemos en materia de todo lo que tiene que ver el trabajo que vamos a realizar y que hemos venido realizando. Entonces vamos a hacer como un recorderis un poquito sobre lo que llevamos, lo que hemos hecho y como un poquito pues hacia dónde vamos a trazar esta semana y lo que queda de la guía de aprendizaje. Entonces, la competencia, como ustedes saben, valga la pena hacer este recorderis, se llama ejercer los derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. La vamos a encontrar como la 2102011501. La idea es que esta competencia va a ser de vital importancia. Vamos a seguir trabajando, avanzando en cada uno de los conceptos que tenemos sobre derechos fundamentales en el trabajo y todo ese tipo de políticas. La última vez que nos vimos, dejamos dos actividades para realizar. Esas actividades correspondían a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, la cual era un taller con unas preguntas problematizadoras y un mapa conceptual y una línea de tiempo. Esto era, digamos, lo que había que hacer durante todo un mapa conceptual, sí, y sobre el tema línea de tiempo sobre fundamentos de economía. Ese era el primer taller, era responder dos preguntas sencillas sobre las actividades económicas del municipio, cómo era el trabajo en la región o municipio donde vivían, la línea de tiempo dentro del trabajo y el mapa conceptual sobre cambios en el mundo del trabajo, que es un concepto que ustedes ya tuvieron que haber leído y haber trabajado. Dentro de esa misma, dentro de ese mismo proceso, dejamos otra actividad, la cual consistía en la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Ese informe estaba, su sustento, su pilar eran una serie de preguntas. Dichas preguntas consistían en que al final desarrollara un informe con el desarrollo del taller, teniendo en cuenta las respuestas a preguntas. Les comentaba aquella oportunidad que teníamos dos opciones de hacer ese informe. Una de esas opciones para realizar ese informe era que respondieran las preguntas o que pudieran desarrollar las preguntas sin necesidad de responderlas, sino que dentro de todo lo que consistía ese informe pudieran desarrollar esas preguntas. Entonces, esos fueron los dos trabajos que dejamos en la última oportunidad que nos vimos, esas dos evidencias, el informe y el taller. Entonces, la idea es que ya cerró esa actividad, pero vamos a dar un espacio por solicitud de las personas que me han escrito y que han estado como pendiente de la actividad hasta el 11 de noviembre. Es decir, que el 11 de noviembre es el plazo máximo para cargar esas dos actividades. Voy a intentar abrirlas hoy mismo, si Sajuna, perdón, me lo permite. Si no, mañana temprano estaré abriendo esas dos actividades hasta el 11 de noviembre, último plazo definitivamente para entregar, porque hemos tenido bastante tiempo. Pero bueno, nos puede pasar cualquier situación, entonces ese informe y ese taller hasta el 11 de noviembre va a estar abierto para que los que ya lo tienen, se nos cerró la plataforma, lo puedan cargar y puedan hacer como parte pues de poder entregar esas dos evidencias supremamente importantes. Para lo que se nos viene, vamos a entregar dos actividades.
vamos a entregar la evidencia 3 y la evidencia 4 de esta misma actividad de aprendizaje 2. Entonces, son dos actividades muy sencillas que no requieren de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. La idea es que podamos trabajarlas de manera, creería yo que voy a permitir que máximo lo hagamos en parejas, pero las dos actividades para que no nos quede tan difícil de pronto, pero cada quien debe cargar la actividad. Ojo que esto va a ser muy importante. Cada quien debe cargar la actividad. Sin embargo, si desean hacerlo en pareja, no tengo ningún inconveniente, o individual. Entonces, ¿en qué consiste la evidencia 3 y la evidencia 4, que son las próximas evidencias que vamos a tener? La evidencia 3 consiste en realizar un gráfico sobre la negociación colectiva. Entonces, la idea es que este gráfico que ustedes van a desarrollar lo puedan cargar a la plataforma contestando 4 preguntas dentro de ese gráfico. Les vuelvo o continúo con la misma dinámica que hemos trabajado. No siempre tienen que estar las preguntas ahí implícitamente, sino que explícitas, sino que puede que el gráfico pueda desarrollar alguna serie de estas preguntas. Entonces, dentro del material de trabajo que encontramos en la plataforma, vamos a encontrar este tema que es muy importante en el componente formativo que tiene que ver con la negociación colectiva. Y nos dice que hablemos un poco sobre qué es la negociación, qué tipos de negociación existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la Organización Internacional del Trabajo respecto a la negociación colectiva. Digamos que esas son para desarrollar ese gráfico que vamos a hacer en parejas o individual. Vamos a tener en cuenta estas 4 preguntas. La negociación colectiva es un proceso mediante el cual los empleados y los jefes se sientan en una mesa a negociar acuerdos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, la negociación colectiva no es más que un mecanismo legal que nos permite a todos y todas establecer acuerdos y pactos con el fin de llegar a un pliego de condiciones unificado donde yo puedo establecer algunas situaciones laborales que necesito o que definitivamente no se están cumpliendo o se están violando dentro de todo el proceso del marco laboral. Entonces, existen varios tipos de negociación, eso es lo que vamos a consultar, cuáles serían esos tipos de negociación, cuáles son esas características de la negociación colectiva. Entonces, la negociación colectiva debe hacerse en unos tiempos, deben asistir unos representantes de los trabajadores a sentarse en esa mesa a negociar, tienen un plazo máximo para acordar, hay unas características propias de esa negociación de empleados y jefes o patronos. Y la finalidad de esa negociación colectiva, entonces, sin duda alguna, la más importante que vamos a encontrar es que permite llegar a acuerdos entre empleados y trabajadores, empleados y jefes, ¿cierto? Y patrones o empleadores. Entre ellos permite como llegar a ese acuerdo de negociación sobre condiciones básicas. Muchas veces en las empresas se niegan al aumento de sueldo, se niegan a mejorar las condiciones laborales de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Hay condiciones deplorables pues para los trabajadores, hay sobrecarga de trabajo, no hay salarios justos. Entonces, hay una serie de cosas que permite la negociación colectiva y es poder llegar a acuerdos de trabajo decente, trabajo digno, que eso ya lo tuvimos que haber visto en los trabajos anteriores y cómo se promueve ese trabajo decente también. La Organización Internacional del Trabajo, respecto a todos estos temas de negociación colectiva, también establece una serie de garantías. Si bien la negociación colectiva es un aspecto legal que permite que nos sentemos en la mesa de negociación, muchas veces los empresarios o los empleadores
ven de mal gusto a esas personas que están reclamando esos derechos laborales. Entonces, tienden a tener condiciones de persecución, objetivo de despidos. Entonces la OIT ha promovido como unas acciones donde se garantice esa negociación colectiva frente a los trabajadores, frente a unas garantías propias de no ser despedidos, de no ser perseguidos, de no ser acosados, de no ser trasladados, de no ser removidos del trabajo para evitar este tipo de situaciones. Quiero que nos cuenten o que me cuenten un poco en ese gráfico cómo es ese proceso de esas promociones y esas situaciones que promueve la OIT respecto a la negociación colectiva. Ese sería el trabajo 1, es muy sencillo, es realizar ese gráfico sobre la negociación colectiva. Y la evidencia 4 estaría un poco encaminada a una infografía sobre la huelga. Entonces vamos a desarrollar una infografía, ustedes ya saben cómo se desarrolla pronto un poquito la infografía. Cómo se documenta, que también hace parte de la infografía de ese elemento gráfico, que el cual puede usar también en la gráfica de la negociación colectiva, ¿cierto? Hace parte, igual la gráfica es más amplia, aquí sí nos pide una infografía, y al igual que la infografía nos pide que respondamos 3 preguntas dentro de esa infografía, es decir, que se desarrollen estas 3 preguntas dentro de la infografía, y es ¿qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son esas condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Entonces, esa infografía me está permitiendo que yo responda qué es la huelga, qué entiendo yo por la huelga, cuáles son esas condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga, qué normas nacionales e internacionales amparan el derecho a la huelga. Entonces, nos dice la norma y vamos a encontrar que cuando yo no pueda llegar a una negociación colectiva, es decir, yo me siento a negociar con mi patrono o mi empleador y yo no llego a acuerdos, pues habrá unas garantías, habrá unos árbitros, pero también habrá un derecho a la huelga. Ese derecho a la huelga simplemente tiene que ver mucho con paramos, cerramos la producción hasta que no se nos resuelvan esas situaciones de fondo. Pero hay unas condiciones, ¿no? Para dar ese ejercicio del derecho a la huelga. No es que mañana todos los empleados nos reunimos y cerramos. No, tuvieron que haberse dado algunos procesos de negociación, tuvieron que haber llegado a un arbitramiento, es decir, que hubieron unas personas ahí garantizando de que no se dio la negociación, de que no se pudo llegar a un acuerdo, y viene lo que denominamos este derecho a la huelga con unas condiciones y unas normas que tiene el derecho laboral colombiano, inclusive el internacional, con todos los aspectos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, son 2 actividades muy sencillas, muy cortas. La idea es que podamos desarrollarla de la mejor manera. Yo siempre dejo abierto a que sean creativos, utilicen las inteligencias artificiales que existen, pero que se documenten, ¿no? Ustedes saben que la inteligencia artificial, si yo no la suministro, si yo no le doy información, no, la información correcta, ella simplemente me da lo que poco que sabe o lo que no tiene. Entonces, yo sí los invito a que desarrollemos ese componente formativo en el módulo, consultemos un poquito, usemos las inteligencias artificiales que queramos, las plataformas existentes para desarrollo de infografía y la huelga, para el desarrollo de la infografía de la huelga y el gráfico sobre la negociación colectiva, y hagamos un trabajo interesante frente a eso. Son 2 situaciones muy sencillas que yo sé que ustedes que son del área de desarrollo web, de software, y no les va a quedar difícil hacer gráficos, como de pronto se les puede quedar difícil a otras tecnologías o técnicas que son más de otra área. Entonces, eso es las 2 actividades que vamos a desarrollar por ahora. La idea es que esas 2 actividades las podamos tener como fecha máxima hasta el 15 de noviembre, es decir, hasta el otro viernes, poder tener esas 2
actividades completamente listas. Entonces, en ese sentido, las personas que están, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud frente a las actividades. Recuerden que la actividad 1 y 2 que tenemos, que es el taller y el informe, van a estar abiertas hasta el día 11 de noviembre. ¿Cierto? Si lo logro abrir hoy, mañana tempranito, hasta el 11 de noviembre. Si de pronto Sajuna no me lo permite, pues voy extendiendo un poquito. Yo creo que ahorita más tarde se arregla, eso siempre ha tenido sus dificultades. Y estas dos actividades que realmente son muy sencillas, que son estas infografías, quedarían hasta el 11, hasta el 15, perdón, hasta el 15 de noviembre. El gráfico y la infografía sobre la huelga. Entonces, de pronto si hay alguna consulta, pregunta, me gustaría escucharla. No, profe, por mi parte, pues todo claro, pues le agradezco el favor de habilitarnos nuevamente para enviar la evidencia de aquí al lunes. Nosotros la tenemos, pero pues no fue posible enviarla. Entonces, le agradezco, ya sabemos que esta es para el viernes. Por mi parte, no, profe, no tengo preguntas. Listo, listo, no, no hay problema. me van contando cómo se va desarrollando todo, pues es un plazo bastante largo para dos actividades sencillas, dos infografías o dos gráficos, diseños gráficos. Y bueno, ya ustedes, yo sé que han adelantado, ya tienen lista la actividad, de pronto es permitirles el espacio para que la carguen, muy pendiente porque las otras dos sí ya no las vuelvo a abrir, quiero ser muy recurrente con este tema de que ya las dos primeras, este es el último plazo, porque ya están bastante venciditas, y estas dos que bueno, tenemos un nuevo plazo y que ojalá las puedan desarrollar de la mejor manera y aprender mucho sobre este tema de negociación colectiva y huelga que se da dentro del marco legal colombiano. Me permite muchísimo conocimiento sobre esa actividad sindical, los sindicatos, la forma de los trabajadores también organizarse, reclamar sus derechos laborales. Ustedes y todos quienes estamos en el mundo laboral y quienes vamos a ir en cierto modo a todo lo que tiene que ver el mundo del trabajo. Entonces, eh, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por permitirme este corto espacio que es muy nutritivo y enriquecedor porque me alimento pues de cómo van en sus trabajos, cómo están trabajando, qué les hace falta, y pues seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver esto de los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, a todos buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes.